En el nombre del Padre, y en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Dice, luego el Señor, ¿ya lo tiene usted por ahí? Capítulo 17 del libro de Números, ¿ya lo tiene por ahí? Dice, luego el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo. Diga conmigo, al día siguiente. Vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Este es un proceso muy interesante. Según algunas cosas que he estado por ahí observando, hay una situación de cuáles serían las características de esas varas. Y en principio quizás nos imaginamos que son los báculos, ¿verdad? Ciertas bastones de ciertas características, como báculos, como callado del pastor, cuestiones así. Pero la verdad es que estas eran varas que tenían que tener mínimo cierta, estar acotado quizás acotado por ciertas dimensiones, porque esta vara era algo que iba a ser posterior depositado en el arca del tabernáculo. Y el arca del tabernáculo, en su longitud, no tenía más que 2 codos y medio, 2 regiomontanos y medio. Cada codo es de 45 centímetros. Cada codo es de 45 centímetros, me refiero, es una medida bíblica. Entonces quizás en un momento la vara mediría un metro. Pudiera ser como un bastón, pero básicamente era una vara. Y era importante que algo sucediera en este contexto. Algo había pasado en los días previos a todo esto. Había habido una tremenda rebelión. Había muchos cuestionamientos en el sentido de ¿por qué tú, Aarón, y por qué no nosotros? Lo que no vamos a entrar en el detalle, no se me asuste, no estamos hablando de ninguna rebelión de nadie, simplemente estamos poniendo en el contexto de este pasaje. Había habido un tiempo donde ciertamente había ahí dice la palabra, hasta quejas en contra del ministerio. El ministerio que estaba depositado en Aarón. Y bueno, aquí había algo de, alguien pudiera acusarlo de nepotismo, porque pues ¿para qué pones a tu hermano? O sea, habiendo tanta gente, pues no pongas a tu hermano, o sea, eso no está bien, eso no es correcto.
Y bueno, estaban muchos factores alrededor de todo esto, de tal manera que empieza pues un juicio de Dios sobre todo aquello. Y entonces, después hay una serie de acontecimientos donde pues se desatan y se desenlazan una serie de problemas alrededor del ministerio. Y Dios estaba Dios estaba trabajando en un momento en manifestar su presencia en el orden, en lo que Él esperaba, y en lo que Él quería, y en lo que Él tenía como intención y propósito hacia su pueblo. Menciono esto nada más como un contexto, pero vamos a hablar de lo que en las semanas anteriores hemos platicado un poquito respecto a lo que Dios quiere poner en nuestra vida. Dígame, Dios quiere poner algo en mi vida. Dios quiere poner algo en mi vida. Hay un momento en el tiempo de la presencia de Dios en el arca que hay tres cosas que Dios dice: construyeme esta arca, construyeme esta cajita. La semana pasada hablamos de las características, una caja de madera de acacia, huizache, decíamos, revestida de oro, y en esa iba a haber tres cosas específicas dentro de esa caja, algo que Dios iba a dar. Dios tenía algo que ofrecer al pueblo, Dios tenía algo que darle como una manifestación de su presencia, como una forma de expresarse, y en esa caja iba a poner tres cosas. Y esas cosas eran básicamente el maná, una medida de maná, lo que era la vara de Aarón, que reverdece, y en un instante también las tablas de la ley. Tres cosas donde dice Dios: yo voy a preparar un arca, y en esta arca yo voy a depositar un testimonio. En ese espacio, en esa caja, yo te voy a dar algo que sirva de testimonio. Te voy a dar algo que sirva de testimonio. Voy a referirme un poco a lo que es esa vara. Y esa arca, insisto, tenía cuando menos de longitud, tendría pues esos 2 codos y medio, si mal no recuerdo, el ancho era de codo y medio, o sea que era una arca relativamente pequeña, no es una cuestión grande. Por lo tanto, la vara que iba a ser depositada pues tendría que tener pues aproximadamente pues ese metro para que pudiera caber dentro de el arca donde iba a ser depositada. Pero ¿qué pasó con esa instrucción? Era un tiempo donde Dios está resolviendo problemas, y le pide a los diferentes líderes, a los jefes de familia, dice en particular, que cada uno traiga una vara. Esta quizás mide 45 centímetros, ¿verdad? Un poquito más. Y trajeron todos una vara. Una vara que no dejaba de ser algo interesante. Era una vara que todos podían haber traído. En esa vara habían puesto el nombre de la tribu, el nombre de la casa paterna, y da la indicación específicamente a Dios de que tenían que poner también el nombre de Aarón. Una vara. La importancia, por ejemplo, la semana anterior hablábamos también. Ve alguna de las cosas. Usted puede decir: es que la semana anterior, pero es que ya pasó. Si usted se mete a internet, ahí lo va a encontrar. Vea, estudie. No se quede con poquito. Si hay algo que no entienda, déle una repasada. No se queda: no entendí nada. Es que si no entendemos, hay que estudiar. Y en ese sentido, mencionaba yo, hay gente que fue llamada a otro tipo de niveles. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, yo le hablaba que era el profeta. La semana anterior hablamos un poquito de que era el profeta que compraba, y para comprar fue entrenado primeramente en comprar un cinto para que después él tuviera la capacidad de comprar una heredad, para poder en un momento atreverme a comprar algo bajo circunstancias totalmente extrañas y contra
las circunstancias, pudiéramos decir, yo tengo que haber aprendido algo en el camino. Y algo que en un instante Jeremías aprendió fue a ser obediente. Hablamos de instrucciones específicas. Y Jeremías fue un hombre que estuvo poniendo en práctica las instrucciones. Hablamos ahí de Jeremías capítulo número 13. 13 en el sentido de ve y compra tu cinto y todo ese tipo de cosas y vas a ponerlo allá en el Éufrates. Y hablamos de un proceso de obediencia donde ciertamente Jeremías estaba siendo entrenado para que después, cuando Dios le dijera cómprate una heredad, contra todas las circunstancias, contra todas las lógicas, contra todos los pensamientos y las recomendaciones de la bolsa, y contra todas las recomendaciones de los tiempos, y contra todos cuando no entienden los sistemas financieros, y contra todo cuando las cosas no están lógicas, y dice Dios, vete y cómprate una heredad. Y dice uno, ay Señor, serán demasiadas dudas en la mente, pero lo hace. Y de ahí fuimos partiendo de que eso que en un momento Jeremías había comprado, lo puso como un depósito en una vasija de barro. Y de ahí nos trasladamos posteriormente a este concepto del arca, donde Dios dentro pone cosas que son testimonio para la posteridad, donde Dios deposita una vasija, una urna, una caja. Son lugares donde Dios pone cosas importantes para la posteridad. La Biblia también nos dice en 2 Corintios 4, dice que nosotros, dice, tenemos un tesoro en vasos de barro. Nosotros tenemos un tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea nuestra, sino de Dios. Hay un tesoro dentro de nosotros. Vuelvo a repetir esto, hay un tesoro dentro de nosotros. Hay un tesoro dentro de nosotros. Hay cosas que Dios ha depositado. Hay cosas que Dios ha puesto y va añadiendo a nuestra vida un testimonio. Dios está en la acción de cambiar lo rutinario, lo tradicional y lo sin valor para darle valor. Pero el valor no es de lo que está afuera, el valor es por lo que está dentro. El valor no reside en lo que está en lo externo, sino en lo que está dentro. Es obvio que lo interno tiene que manifestarse hacia lo externo. Y Dios está dejando testimonios. Dios está dejando un testimonio, en este caso, en su pueblo Israel, o para su pueblo Israel. Y una de esas cosas que puso como testimonio dentro del arca, esa fue esa vara. Esa vara pasó por este proceso. Esa vara pasa por este proceso donde todas las tribus de Israel, las 12, insisto, ponen su nombre, y también en una vara ponen la vara de Aarón. Hay gente que tiene que saber qué hacer en las instrucciones precisas de Dios. Ahora, es muy